las claves propias para el diagnóstico. Ahora, por mencionar algunas patologías típicamente asociadas a este dolor, pues sí que podríamos enunciar algunas y esto es una herramienta práctica para que las consideres. La enfermedad por reflujo gastroesofágico es una de las más típicas. Nos va a dar estas manifestaciones de dispepsia asociadas al dolor epigástrico. ¿Qué más? Gastritis. Aquí es de esos temas que cuando pues puedan revisar o si nos lo pide el doctor Carlos, pueda revisar yo con usted, eh, te vas a sorprender que solamente existen dos tipos de gastritis, aguda y crónica. Y la crónica se subdivide en dos y ya está, en autoinmune e infecciosa, nada más. Por eso a mí me sorprende cómo se hace este diagnóstico por todos lados, todos los días, a todas horas. Vas con el señor de la esquina que vende el periódico y le dices, oiga, me dolió aquí, tiene gastritis. Vas con la señora que vende el pollo y te tomas del abdomen y dices, ay, le está doliendo su gastritis, ¿no? Vas a ver a la tía que es la que tiene 7 u 8 gatos y que en la vida has visto más de una vez y te dice, oye, come bien porque te va a dar gastritis. Bueno, es una locura. Es una locura, es un diagnóstico que se enuncia sin ninguna responsabilidad y me parece que no es el camino adecuado. Pero bueno, la gastritis, insisto, en su presentación aguda y crónica, van a manifestarse con dolor epigástrico típicamente asociado con dispepsia. ¿Quién es más? La pancreatitis y la enfermedad por úlceras pépticas de tipo gástrico o duodenal, que son las que existen, pues son las que típicamente se van a manifestar con este tipo de dolor. ¿Algunos otros trastornos podrían hacerlo? Sí, Solinger Ellison podría hacerlo también, pero lo más común es encontrar a estas patologías. La enfermedad por reflujo gastroesofágico, a la gastritis aguda o crónica, la pancreatitis y la enfermedad por úlceras pépticas que pueden ser duodenales o pueden ser gástricas. ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, doctor. De acuerdo. ¿Cómo va el ruido de fondo? ¿Está bien? Sí. Casi no se escucha. Bien, de acuerdo. Ahora, al respecto de este dolor, pues sería importante asociar, precisamente regionalizando, algunos otros. ¿A quiénes más tenemos en estos cuadrantes? Digo, ya sé que lo podrías llamar hipocondrio izquierdo o hipocondrio derecho, va bien, solamente lo estamos poniendo de una forma más cosmopolita, que tendría que ser el cuadrante superior izquierdo, pero si le quiero decir hipocondrio, va bien. Si tuviéramos un dolor intenso en ese cuadrante, pues los principales órganos que podrían generar este tipo de dolor tendrían que ser, por supuesto, el páncreas y en un remoto lugar, aunque también es posible, por supuesto, al vaso. Entonces, estos dolores sí que los podemos asociar a la presencia de pancreatitis o alguna alteración de orden esplénico. Muy bien, al respecto del otro lado, del lado contralateral del cuerpo, podríamos encontrar que en el cuadrante superior derecho vamos a albergar al parénquima hepático y a la vía biliar. Ahora, es importante que recuerdes que el parénquima hepático no tiene una nocicepción propiamente dicho. La cápsula que le envuelve sí, pero el parénquima hepático no. Por lo tanto, cuando se altere alguna de estas estructuras, ya sea la cápsula hepática o alguna porción del árbol biliar, que bien podría ser la vía hepática común, el cístico, podría ser la misma vesícula, alguno de los conductos intrahepáticos o extrahepáticos, nos da lo mismo, cualquiera de ellos nos podría dar dolor en el cuadrante superior derecho. Esto típicamente lo vamos a asociar a la presencia de hepatitis, de litos en la vesícula o de colecistitis aún sin la presencia de litos. Recuerda que la colecistitis será la inflamación de la vía biliar, en tanto que la colelitiasis será la presencia de litos dentro de del tracto biliar. Ya se detallará y bueno, es importante que recuerdes esta asociación. ¿Queda claro a qué me refiero con esta regionalización de los síntomas, particularmente la regionalización del dolor? Sí. 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 Vale, pues. Muy bien, entonces estos serían los principales al respecto del dolor epigástrico y de los cuadrantes superiores.
Cuando nosotros pensamos en el epigastrio, cuando nosotros pensamos en la zona más superior, pues ya sabemos a qué nos referimos. Si nosotros migramos hacia el mesogastrio, nos vamos a encontrar con que ahí solamente puede haber 3 estructuras que nos van a dar esta referencia del dolor, y es a lo que llaman a los órganos intermedios. Básicamente, estaría contemplado por la totalidad del intestino delgado en sus 3 porciones, duodeno, yeyuno e ilion, por el ciego y también por el apéndice. Debido a la inervación del sistema mientérico, cuando llega a haber alguna alteración sobre el tracto gastrointestinal en la porción de intestino delgado, sobre el ciego o sobre el apéndice, aunque estos ya pertenecen a la estructura propiamente dicho del colon ascendente, bueno, pues el dolor se va a dar en el mesogastrio, Esto es importante recordar. Y recuerda, va a ser un dolor de tipo visceral que después progresará a un dolor de tipo somático. Por eso es que hay esta migración del dolor. Al respecto de este dolor periumbilical, sería importante precisamente porque es difícil lesionar al intestino delgado, aunque no tan difícil lesionar al apéndice, aunque este es un poco más resistente y sí que nos preocupa cuando se ha inflamado, considerar la presencia de algunos síntomas adyacentes a este dolor umbilical o periumbilical. En el caso, por ejemplo, de la apendicitis, lo más común que podemos encontrar es la presencia de dolor de inicio súbito, ya dijimos que el agudo lo íbamos a considerar así, o dolor de inicio súbito, la presencia de fiebre, porque finalmente estamos hablando de un proceso inflamatorio infeccioso, y por lo tanto, la presencia de leucocitosis, un incremento en las células blancas del conteo de la hemoglobina, del conteo de la biometría hemática. Ahora, importante, recuerda, la leucocitosis, el incremento de las células blancas, si bien es cierto que va a estar presente, no me interesa tanto, ya que podría ser una leucocitosis reactiva. Esto es solamente por fisiología. ¿Quiénes sí me interesan mucho del conteo celular blanco para poderme aproximar a que hay un proceso infeccioso que está desencadenando un proceso inflamatorio descontrolado? Pues tendríamos que considerar a los polimorfonucleares y en este caso a las formas inmaduras como el mejor indicador. Dicho de otra forma, la leucocitosis no me preocupa, pero si yo encuentro que se han incrementado las bandas, que van a ser las formas inmaduras de los neutrófilos, en ese momento sí captura mi atención porque con toda seguridad hay algún proceso infeccioso que se está desarrollando. Entonces, la leucocitosis es un parámetro reactivo, pero la bandemia o la presencia de bandas altas en la biometría hemática, esa ya no la discuto. Esa sí que me orienta a un proceso infeccioso que podría resultar catastrófico. Por otro lado, la obstrucción del intestino delgado, bueno, pues mira, hemos dicho que todo tiene en el tracto gastrointestinal todo va en una dirección y va sobre algún tiempo. Cuando interrumpimos, por el motivo que tú quieras, esas 2 dimensiones, ¿qué es lo que va a pasar? Pues básicamente se va a obstruir. Y si hemos obstruido al tracto gastrointestinal, ¿qué va a pasar con lo que estemos metiendo? Eventualmente va a encontrar el camino de regreso para intentar evacuar la presión que se está generando antes del bloqueo. Entonces, es muy evidente que vamos a tener la presencia de vómito. Esto va a ser dado por movimientos contraperistálticos para intentar, insisto, disminuir la presión que se está ejerciendo en las paredes del intestino antes del bloqueo. La zona del bloqueo es esta isquémica, por eso no te preocupes. Pero todas las paredes que están antes de ese bloqueo están llenándose cada vez más y más de saliva, aire, ácido gástrico, productos de digestión pancreática por líquido biliar. O sea, cada vez se está llenando más y más. Entonces, el resultado es que vamos a tener estos movimientos contraperistálticos para producir el vómito e intentar así aliviar esta distensión prebloqueo en la cámara, en cualquier porción del tracto gastrointestinal, pero particularmente sobre el intestino delgado. Ahora, nosotros estamos consumiendo todo el tiempo aire, todo el tiempo, cada vez que hablamos, cuando pasamos saliva, cuando comemos, todo el tiempo estamos deglutiendo aire. Ese aire encuentra esta dimensión de longitud en el tracto gastrointestinal y eventualmente es desechado, entonces no pasa nada. Sin embargo, si estamos obstruidos, ese aire no va a encontrar salida y por lo tanto va a ir distendiendo las paredes del tracto gastrointestinal. Puntualmente,
En el caso de la obstrucción del intestino delgado, esta distensión y el vómito suelen mejorar, evidentemente, con el uso de alguna sonda gastrointestinal que nos permita llegar físicamente a ese espacio para evacuar todo ese contenido y entonces aliviar un poco los fenómenos de vómito y distensión. Ahora, si hay un bloqueo en el intestino delgado, pues lo que quiere decir es que nada pasa. Y si no pasa absolutamente nada de contenido gastrointestinal, ni saliva, ni fluido, ni nada, pues inmediatamente después de la obstrucción, el intestino está completamente colapsado. Y como ya lo podremos deducir, ese intestino colapsado no va a ser capaz de conducir absolutamente nada, porque no hay nada que conducir. Entonces es evidente que estos padecientes no van a evacuar y se van a encontrar en una constipación muy severa, o sea, no hay nada que evacuar. Muy bien. Otra de las patologías que suele dar el dolor periumbilical de tipo urgente, que bueno, más bien de tipo emergente, que se tendrá que meter a quirófano, aunque esto es muy discutible, es la isquemia mesentérica. Afortunadamente es un cuadro más o menos raro. Desafortunadamente es un cuadro cuya letalidad puede superar al 80% de los casos y tiene que ver directamente con factores de riesgo tromboembólicos como la presencia de fibrilación auricular, porque si tú lo recuerdas, la mesentérica superior tiene un ángulo de como 45 grados con respecto a la aorta descendente. Entonces, es un lugar en el que muy fácilmente la presencia de un émbolo que se haya formado en cualquier otro lado va a llegar a la mesentérica, ocluyéndola, generando la trombosis mesentérica. Lo más común es que un padeciente que tiene estos movimientos erráticos de las aurículas y que va a llevar a un movimiento errático de las válvulas, genere fenómenos de éstasis sanguínea e intracardíacas que después se desprendan y puedan viajar a través de aorta ascendente, descendente, llegar a aorta torácica y al llegar al abdominal se encuentra a 45 grados a la mesentérica, la ocluye y toda la irrigación del mesenterio se pierde. Entonces, este es uno de esos cuadros en los que no vamos a tener rigidez abdominal, piénsalo bien, no hay una inflamación propiamente dicho que irrite al peritoneo, realmente eso no está pasando. Lo que está pasando es que todo el intestino, o por lo menos 2/3 partes del intestino, se han quedado sin sangre, se están infartando y por lo tanto están muriendo. Comprenderás que el dolor que se produce en la isquemia mesentérica es insospechadamente alto, es extravagantemente alto, es decir, la cantidad de dolor que el padeciente refiere no pareciera concordar con que tú palpas el abdomen y está suave, está depresible, hay todavía un poco de peristalsis del tercio que queda vivo del intestino, pero el dolor es completamente incapacitante, además de que no hay datos de irritación peritoneal, pero no tendría por qué haber irritación peritoneal, no hay un proceso inflamatorio, lo que hay es un proceso isquémico. Entonces, este es uno de esos cuadros por los cuales no podemos decir que todo abdomen agudo necesariamente se tiene que acompañar de peritonitis.